ser feliz. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer panel que hacemos en DOCET sobre el tema de la neurodiversidad. Estamos muy emocionados y también pues muy gustosos y abiertos para aprender todo lo que vamos a poder escuchar el día de hoy de este tema que puede ser relativamente nuevo para muchas personas. Pues bueno, también es parte de la filosofía de DOCET el descubrir que todos somos diferentes y cómo estas diferencias nos enriquecen y cómo también estas diferencias nos enseñan a ser empáticos unos con otros y a encontrar maneras para conectar. Durante esta semana hemos estado teniendo diferentes actividades con los maestros, con los niños. Pues bueno, este es un espacio especial tanto para maestros como para toda la comunidad de padres de familia. Y bueno, vamos a iniciar. Le dejo la palabra a Dalia del Departamento de Psicología de DOCET, que junto con Marifer, Cristi, hemos estado trabajando en la organización de estos eventos, quien nos va a presentar un poquito sobre este tema de la neurodiversidad para introducirlo. Adelante, Dalia. Muchas gracias. Gracias, Gaby, y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Bien agradecidos de que también por parte de ustedes exista este interés, ¿no? De saber un poco más. Nosotros podemos hacer muchos eventos, pero mientras existe el interés, es esa reciprocidad de cómo vamos creciendo. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, bienvenidos al panel. Cada cabeza es un mundo, descubriendo la neurodiversidad desde diferentes perspectivas. Vamos a ver un videíto, me dicen si lo pueden ver por ahí, y ahorita les platico un poquito más de la neurodiversidad. ¿Pueden verlo? Dale, ya no lo podemos, bueno, yo no lo puedo ver, se me hace que se quedó como trabado. A ver. ¿Ahí? Como que se congela cuando empieza. A ver, déjame hago chiquita. Abrirlo directo en YouTube. Sí, espérame, déjame ver. Listo. Muy bien. Gracias. De los 5, te devuelvo 50 y 20. I'm coming by you, baby, yes, I'm coming after you. I don't even know if you're the same the things I do. I'm coming by you, baby, yes, you better run and hide. I shoot you through the heart. Es por ahí, todo recto. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigas. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada.
Muy bien, pues queríamos empezar con este videíto que la verdad hace mucho o despierta mucha conciencia en muchas cosas, ¿no? Pero especialmente en la parte de la neurodiversidad y cómo muchas veces por desinformación o por falta de información, pues no sabemos realmente qué camino tomar para celebrar la diversidad, ¿no? Y ver las diferencias como diferencias. Entonces, miren, les voy a platicar un poco más de este tema. Vamos a empezar primero pues descubriendo el concepto de la neurodiversidad. ¿Qué es la neurodiversidad? Y hablando un poquito de historia en años pasados, pues este término más o menos empieza por ahí de 1998 con Judy Singer, que era madre de una pequeñita diagnosticada con TEA y que incluso ella también tenía ciertas características de este trastorno, ¿no? Entonces, ella propuso que pues el diagnóstico como tal que se le hace como a mucha gente, pues que se reduce simplemente en que todos nos expresamos de manera diferente y que ninguna manera es mejor que otra, ¿no? Entonces fue la primera persona, por así decirlo, que habló un poquito de esta parte de la neurodiversidad. Y en el año 2012, en una universidad de Nueva York, en un simposio nacional sobre neurodiversidad, se definió la neurodiversidad de la siguiente manera. La neurodiversidad es un concepto donde las diferencias neurológicas deben ser reconocidas y respetadas como cualquier otra variación humana. Es decir, el método de aprendizaje que tienes, si eres alto, si eres pequeño, si cualquier otra variación humana, se propuso en este simposio que la neurodiversidad, pues así se tenía que ver, ¿no? Estas diferencias como igualitarias, por así decirlo. Y pueden incluir pues, los etiquetados con dispraxia, dislexia, déficit de atención con hiperactividad, discalculia, espectro autista, síndrome de Tourette y otros. Entonces, pues al final, ¿qué es la neurodiversidad? Pues la neurodiversidad no es algo que se posee, no es como yo tengo neurodiversidad. La neurodiversidad es algo que se es. Nosotros ya somos neurodiversos, ¿no? Y ya tenemos diferencia y por la simple naturaleza humana, pues nos permite a todos tener ese tipo de diferencias, ¿no? Entonces, este concepto nos propone que en lugar de acentuar como tal las diferencias como deficiencias, las veamos como lo que son, simplemente diferencias. Entonces, pues aquí nosotros decidimos cómo ver la inclusión sobre todo, ¿no? Si como deficiencias, y decir, bueno, es que en este caso, ¿qué le falta al niño? Y es que le falta desarrollar esto, y es que no puede lograr esto, o si lo vemos como diferencia, ¿no? O, bueno, ¿qué podemos hacer para que el niño pueda lograr lo que necesita lograr basándonos en sus intereses, en sus capacidades, en sus habilidades, etcétera? Y pues bueno, vamos a presentar a nuestros panelistas para poder iniciar con la sesión de preguntas. Adelante, Gaby. Pues muchas gracias, estamos muy contentos con nuestros participantes panelistas del día de hoy. Los voy a presentar brevemente. Bueno, tenemos con nosotros a Edel López Aguiar. Edel es licenciado en Psicología por la Universidad de La Habana, Cuba. Tiene un máster en Intervención Psicoeducativa del Autismo en Málaga, España. Una especialidad en APNA en Atención al Autismo en Madrid, España. Máster en Neuropsicología Clínica, también en Madrid, España. Actualización en certificación A2 para el diagnóstico en TEA, profesor principal y coordinador del Diplomado en Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de los TEA, Trastorno del Espectro Autista. Bienvenido, Edel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También el día de hoy nos acompaña Ana Isabel Lozano. Ella es egresada de Psicología de la Universidad de Monterrey. Tiene una maestría en terapia breve sistémica por el Centro de Crecimiento Personal y Familiar. Es licenciada en Educación Preescolar, fundadora de Moscalti, Centro de Neurodesarrollo Infantil. Anteriormente ha trabajado en diferentes colegios de Monterrey en el área de psicología e inclusión, así como también colabora en diferentes centros para la formación del área terapéutica conductual. Ha participado en la formación de maestros, terapeutas y padres de familia en diferentes temas, como señales de alerta en el desarrollo, intervención temprana y oportuna, las funciones ejecutivas en edad escolar, entre otros.
También ha recibido diferentes capacitaciones, entrenamientos y certificaciones internacionales enfocadas en programas para niños con TEA, en comunicación, integración sensorial, entre otros. Bienvenida, Ana. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. A continuación también les presento a Miriam Alejandra Hernández Treviño. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, cuenta con una especialidad en Educación Temprana y Preescolar, así como una maestría en Educación y Desarrollo con especialidad en Educación Positiva. Mili empezó a trabajar en un kinder a partir del 2012 como maestra auxiliar y luego como maestra titular. En el 2014, en su grupo, estuvo con ella un alumnito que se llama Mariano, de 2.7 años, con autismo. Ella comparte que al inicio se sentía nerviosa y un poco insegura porque no conocía del tema. Sin embargo, trabajando de la mano con la mamá de Mariano, con Vivi, que también nos acompaña, y con Ana, su terapeuta, ese apoyo le ayudó a resolver dudas y le dio la seguridad que necesitaba para ser la mejor maestra para Mariano. Conforme fue pasando el tiempo, ella y Mariano fueron forjando un vínculo muy fuerte y se fue sintiendo cada vez más capaz de estar con él. Terminó este ciclo escolar con él y continuó, ella junto con su mamá hicieron la petición a la directora de que Mili fuera otra vez su maestra en el kinder. En junio del 2016, cuando Mariano ya terminaba el kinder y era momento de irse al colegio, los papás de Mariano le hacen la petición si ella quiere irse junto con él de maestra monitor, maestra sombra, y ella aceptó y desde agosto del 2016 han seguido caminando, creciendo y aprendiendo juntos. Bienvenida también, Miri. Gracias, muy contentos de tenerte. Y bueno, también el día de hoy nos acompaña Viviana. Viviana tiene 39 años, estudió psicología, se dedica al hogar y trabaja en recursos humanos. Ella tiene unos cuates de 9 años, Gustavo y Mariano. Al año 2 meses empezó a darse cuenta de que algo no andaba bien en el desarrollo de lo que se esperaba para Mariano, y a partir de ahí empezaron a recorrer un camino diferente, lleno de subidas y bajadas, pero sobre todo de mucho aprendizaje. Pues bienvenidos a todos, muy contentos de tenerlos aquí con nosotros y de aprender de cada uno de su experiencia. Pues vamos a empezar ahora sí con las preguntas del panel. Vamos a tener 4 preguntas en las que cada uno de nuestros panelistas va a participar. Si los participantes quieren hacer preguntas, pueden irlas escribiendo en el chat y al final vamos a tener un espacio para responder preguntas. También si quieren dirigir la pregunta a uno en particular, lo pueden poner en el chat, o si es más en general también. Entonces, pues iniciamos con la primera pregunta, que es: ¿por qué es importante identificar y reconocer la neurodiversidad? ¿Cuál es el impacto en el aprendizaje? Si nos puedes apoyar, Edel, te escuchamos. Claro que sí, con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos. Gracias a DOCET y a su departamento de psicología y a sus maestros también, ¿no? Pues, ¿por qué es importante identificar la diversidad o la neurodiversidad en este caso? Que estamos hablando de formas diferentes de funcionar, a lo mejor neurológicamente. Porque básicamente tenemos un modelo, vamos a llamarle, independientemente de todas las teorías educativas y de todos los sistemas de enseñanza que utilicemos, tenemos un modelo más o menos homogéneo de enseñanza, que es el modelo que utiliza la comunicación, por ejemplo, ¿no? O sea, somos personas que desarrollamos habilidades sociales y habilidades comunicativas en función justamente de esas habilidades sociales, y normalmente enseñamos a través del lenguaje. Y asumimos que tenemos un grupo de herramientas para enseñar y que nuestros alumnos tienen un grupo de herramientas para aprender. Lo que pasa es que a veces entre esas herramientas que tiene el maestro para enseñar y la escuela para planificar y las herramientas que tiene el alumno para aprender, puede haber una especie de asincronía. Significa que el alumno no tenga adecuadamente desarrolladas todas las herramientas necesarias para aprender por cualquiera de estas condiciones. O sea, finalmente, cuando terminamos incluyendo dentro del grupo de la neurodiversidad todos los diagnósticos como el TEA, el déficit de atención, las cuestiones de los trastornos del aprendizaje y demás, seguimos reconociendo que existen de cierta manera, cuando verdaderamente la idea de la neurodiversidad es empezar a desaparecer los nexos incluso y desaparecer los límites en ese tipo de diagnóstico. Es la idea de decir, oye, no tienes que identificarte con un diagnóstico por el simple hecho de que
a lo mejor no funciones bien comunicativamente. De hecho, si lo pensamos bien, se pueden parecer muchísimo dentro de un mismo salón de clases, el niño que tiene TEA con el niño que tiene trastorno por déficit de atención, en las cuestiones, por ejemplo, académicas o en las cuestiones incluso de sus habilidades de juego. A veces tienen más en común entre ellos que lo que tienen en común dos niños con TEA, ¿no? Siempre le decimos a las familias, tu hijo con autismo se parece más a otros niños que no tienen autismo que a otros niños que sí lo tienen. O sea, no hay tanto realmente ahí como para poderlos juntar. Entonces, si no identificas y si no describes de cierta forma esa forma diversa de existir, esa forma diversa de funcionar neurológicamente, no puedes adecuar o no puedes adaptar la forma de enseñar. Por lo tanto, por eso es imprescindible que sí sepamos cómo ir describiendo la manera que tienen estos chicos para que en base a eso, más allá de diagnosticarlos, describir su nivel de funcionamiento, podamos apoyar su manera de aprender y podamos adaptar también los estilos de enseñanza que los maestros puedan utilizar en el salón de clases. Muchísimas gracias, Edel. A continuación, Viviana, te escuchamos desde tu perspectiva. Hola. Bueno, primero que nada sí me gustaría como aclarar que el punto de vista o la idea que hoy por hoy tengo sobre este tema ha sido una construcción y sigue siendo una construcción de lo que he vivido estos años, de caminar de la mano con el término, de un día habérmelo topado cara a cara y de haberme, más bien de haber entendido que necesitaba desaprender completamente para empezar a entender. Para mí, el que hagamos parte de nuestra vida, el que abracemos este término, es casi yo lo veo ya como una forma de evolucionar. La importancia de identificarlo o de reconocerlo, híjole, se va a ver bien básico, pero es porque existe. Es como ahorita en la introducción decías, de la misma manera en la que tenemos la capacidad para identificar otras características en los seres humanos, tendría que ser así. Cuando leía la pregunta, más bien se me ocurrió pensarla a la inversa y decir, no hacerlo, me parece que es como cegarse a una realidad inminente. A estas alturas me suena incluso ya tomar la premisa de que solo existe una forma de procesar algo, de que solo existe una forma de pensar algo. A estas alturas me parece incluso egoísta y fuera de un contexto totalmente real. Ahora, si traducimos todo esto al impacto que tiene en el aprendizaje, siento que en el momento en el que la gente, no hablemos solo de instituciones, sino de todos en general, te permite abrirle la puerta a posibilidades y oportunidades, a un abanico inmenso de cosas por hacer para poderle brindar una verdadera oportunidad de aprendizaje a los niños sin ningún tipo de excepción. Muchísimas gracias, Vivi. Ana, te escuchamos. Hola, hola. Muchas gracias por tenerme hoy aquí, por invitarme. Es un placer para mí. Y pues bueno, compartir con ustedes por qué es importante el identificar, reconocer la neurodiversidad. Pues en primer momento es entender por qué damos cabida a la existencia, ¿no? de esta diversidad intelectual, que hay en consecuencia que existen diferentes modelos de aprendizaje, diferentes habilidades, diferentes formas de expresión. Entonces, esto como sociedad pues nos ayuda a realmente entender sobre el concepto también de la inclusión, ¿no? O sea, en donde todas las personas puedan tener o puedan pertenecer a esta parte de la comunidad. Entonces, independientemente de la necesidad que puedan llegar a tener, porque al final de cuentas, pues todos tenemos necesidades básicas, ¿no? O sea, todos estamos en un mundo donde tenemos necesidad de entender, de aprender, de amar, de comer, de ir al baño, etcétera, ¿no? Pero en sí la neurodiversidad va más allá, ¿no? De este análisis de la neurociencia o esto, sino va más como en cuestión también del derecho de las personitas, como nosotros como personas, como humanos que tenemos, y que es como este respeto de que todos somos diferentes y que todos tenemos esta parte de independencia, de decisiones propias, de que precisamente esta parte que hace que funcione diferente
cada persona es lo que nos hace tener este derecho, ¿no? A pertenecer en la parte de la inclusión. Y pues así mismo es como va impactando en la parte del aprendizaje, ¿no? Porque entonces vamos viendo que hay que ver cómo cada persona en individual aprende, cómo cada persona en individual se expresa, como decía ahorita, por ejemplo, en esta parte de la comunicación, ¿no? O sea, cómo cada persona lo llega a percibir y cómo cada persona lo expresa. Entonces, esa parte es bien importante porque de ahí tiene este impacto en cómo las personas que se encargan, los maestros que se encargan de esta parte de la educación y los papás también, cómo lo van a transmitir a los chiquitos, ¿no? Digo chiquitos, bueno, también grandes, pero en sí es esta parte de tener como en cuenta cómo va haciendo este proceso y que puedan tener y que puedan pertenecer a la comunidad, ¿no? Por eso es importante poderlo reconocer y poder saber qué es, para que pueda haber esta parte de la inclusión y de la pertenencia, ¿no? Muchas gracias, Ana. Y por último, te escuchamos, Miri. Aquí. Hola, buenas tardes a todas. A todos, perdón. Y también gracias por la invitación. A mí me gustaría compartir un poquito más, como Gaby dijo al principio, yo empecé primero como maestra en un kinder y después ya pues seguí caminando junto con Mariano, siendo su maestra sombra, y eso es a lo que me he dedicado los últimos años. A mí me gustaría compartir esta parte de la perspectiva en cuanto al salón de clases. O sea, si yo soy maestra y estoy frente a un grupo, ¿y qué pasa si tengo un chiquito que no está entendiendo un concepto? Pues tú qué haces, vas y explicas, ¿no? Y explicas hasta que le quede claro. Entonces, en cuanto viene un chiquito con autismo, en este caso, que es el ejemplo que yo tengo y en el que yo he tenido experiencia, pues es exactamente lo mismo. Sin embargo, es irte un poquito más atrás. Si no está entendiendo un concepto, ¿por qué no lo está entendiendo? ¿Qué necesita? ¿Necesita una adecuación? ¿Necesita otro ejemplo? ¿Necesita una manera de hacerlo más concreto porque a lo mejor lo abstracto le está costando? Y eso es el impacto de la importancia de reconocerlo. Si nosotros vamos reconociendo y vamos identificándolo, es como irnos trazando un camino al cual seguir. A mí en un principio, cuando yo sabía que iba a tener a Mariano, como bien lo dijo Gaby en un inicio, yo me sentía insegura porque no conocía del tema en particular. Me acerqué con Ani, que ahorita también aquí estaba comentando, y ella fue la que me fue ayudando, aunado a, pues, ver cómo sí, ver qué manera puedo apoyarlo, ir conociendo sus gustos, sus necesidades, e ir adaptando los conceptos. Por ejemplo, si nosotros íbamos a ver las figuras y los colores, yo ya sabía que a Mariano, después de verlo, a él le gustaba tenerlos físicamente y él iba repasándolas igual. Así como yo las decía al principio enfrente del salón y luego él las tenía de manera física. Entonces es una manera en la que tú te vas adaptando como profesor, como frente a un grupo, y también luego ya de maestra sombra, vas pues levantando la mano, ¿no? Por tu niño. Y es pues ir abriéndole camino y ir pidiendo, a lo mejor por esta falta de información no se sabe mucho qué camino recorrer, pero cuando tiene a alguien, en este caso yo, como que lo acompaña, pues vamos a ir abriendo ese camino en cuanto a adecuaciones y apoyo externo que sea necesario. Pero bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Miri. Gracias, panelistas. Y bueno, resumiendo un poquito lo que escuchamos, pues sí, realmente, ¿por qué es importante identificar y reconocer la neurodiversidad? Pues en resumen, como decía Vivi, porque existe, ¿no? Porque es parte de nuestra realidad y porque nos acompaña incluso en nosotros mismos. O sea, nosotros somos personas neurodiversas, nosotros tenemos diferentes maneras de expresarnos, de aprender, de enseñar, de lo que sea, ¿no? Entonces, como decía también Edel, pues tenemos herramientas para enseñar y los niños tienen herramientas para aprender también, ¿no? Y también esta parte de que comentaba Ana, que me encantó cómo lo pusiste, Ana, de que hasta incluso podría verse como un derecho, ¿no? O sea, tenemos derecho a ser neurodiversos y a expresar esta diversidad a donde quiera que vayamos sin que nadie nos ponga un límite. Y este acompañamiento que damos a los niños, como dice Mili, pues también es fundamental porque
A veces como maestros, pues somos como el contacto, además de los papás, pues el contacto principal de los niños. Entonces, es bien importante pues estar informados, reconocerla, identificarla, para que después podamos transmitirla en algún aprendizaje para los niños, ¿no? Y pues bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué le corresponde hacer a cada uno de los agentes educativos, instituciones educativas, maestros, padres de familia y terapeutas para atender la neurodiversidad? Y empezamos contigo, Mili. Sí. Bueno, a mí me gustaría como resumir primero en qué a grandes rasgos lo que considero cada agente educativo debería de tener, o bueno, tener como esas características. Sería apoyo, comunicación y equipo. En cuanto a mí me gustaría aquí ejemplificar con algo concreto. Por ejemplo, en mi caso, Mariano, cuando va a haber alguna situación o algún evento distinto a la rutina, digamos, establecida, él y yo utilizamos una agenda visual. Entonces es donde yo le voy poniendo las actividades que vamos a estar teniendo por medio de fotos. Aquí en donde entra la parte de la institución educativa. Entra en esa parte de aceptar y también la apertura. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo me voy y me acerco con la directora o con la coordinadora y le pido que me adelante el paso por paso que vamos a seguir para el Festival del Día de las Madres, el paso por paso que vamos a seguir para la Feria de Ciencias. Eso es una pieza clave, porque si yo no tengo ese antecedente, o bueno, esa anticipación, difícilmente yo se lo puedo transmitir a Mariano. Y luego, tomando el mismo ejemplo en cuanto a la agenda visual y me voy a la parte de los maestros, es esta parte también de adaptar y de procurar y de conocer al alumno en particular. Si ya él ya tiene su agenda visual, la maestra también ya sabe y le permite tenerlo en el banco o en ocasiones tenerlo visible a lo mejor en la pared, para que él lo pueda estar teniendo visible y que vaya viendo cómo va avanzando. En cuanto a los padres de familia, pues es también el estar cerca y el estar pendientes. En mi caso en particular, con este ejemplo de la agenda, pues era hablar con Vivi y decirle, para esta clase que van a venir los abuelos, necesito una foto de su abuelo, de estos dos abuelos, necesito una flechita que indique que va a haber un cambio, y ese es el apoyo que se necesita de parte de los padres de familia, en mi caso en particular, para yo poder adecuar y tener estas como apoyos externos que Mariano necesita. Y en cuanto a las terapeutas, yo también siempre ahí les pido a ellas que me ayuden a repasar con él como una historia social, de qué va a pasar primero, quiénes van a ir, qué vamos a hacer, y después ver con ellos, perdón, me distrajo un poco, que me vayan ayudando a repasar con Mariano esa parte, y que él pueda, al momento en el que llegue la actividad, ya lo tenga repasado por mí, por las terapeutas en sus sesiones, lo vea visualmente en el salón de clases y se lleve a cabo la rutina que ya me habían especificado. Muchas gracias, Mili. Ana, seguimos contigo. Sí, pues medio lo resumo. En general creo que a todos nos corresponde estar informados y formados, ¿no? En general. Tanto a instituciones educativas nos corresponde estar informados, a los maestros, a los padres de familia, a todos, ¿no? Y considero que pues el no saber es una causa grande de a veces de los problemas que existen o de las cosas que podemos hacer equivocadamente, ¿no? Y también el involucramiento que todos podamos tener y hacer el equipo. O sea, sí formar, todos somos como pilares en la formación de los niños, ¿no? Entonces, si le quitas una pata, pues se tambalea, ¿no? Entonces, es bien importante que todos estemos involucrados. Pero específicamente, por ejemplo, en las instituciones educativas o con los maestros, yo considero, en mi experiencia, lo que he visto es sí que puedan llegar a desarrollar un plan, ¿no? En donde todos los estudiantes tengan la misma oportunidad. O sea, tanto los niños que tienen
esa parte de neurodiversidad o algún otro que no la tenga, pero que todos tengan la misma oportunidad de ser exitosos en su aprendizaje y conforme ellos adquieren el aprendizaje y todas las habilidades que ellos tengan, que necesiten desarrollar, ¿no? Entonces, que puedan desarrollar estos planes para sus chiquitos, ser flexibles en la manera en que los estudiantes tienen acceso al material, ¿no? O sea, ¿qué necesitan para poder aprender? Habrá unos que puedan aprender de una forma visual, otros más kinestésica, otros necesitan tocarlo y, bueno, con la parte kinestésica, otros con que lo puedan escuchar. Entonces, ahí es también que puedan tener este acceso a ser flexibles en esta parte y sobre todo guiarnos mucho por los intereses de cada niño, ¿no? Estar preparados pues para implementar estos programas, porque incluso cuando a veces los tenemos a la mano no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, también el poderlo implementar. Y pues los psicólogos también forman una parte muy fundamental dentro de los planteles educativos, ¿no? Porque es hacer el trabajo en equipo con las familias, con las maestras, dar el seguimiento de todos los casos, ver qué sí sirve, qué no sirve, cosas que debemos de quitar. Todo va viendo y se va adecuando conforme a cada chiquito en individual, ¿no? Entonces, porque pues precisamente de esto hablamos hoy, ¿no? Cada cabecita es un mundo, entonces hay que ver qué necesita cada chiquito, ¿no? Dentro de los padres de familia, pues tienen un rol súper importante porque dan el seguimiento también, pues en su día a día. Entonces, es involucrarse con sus hijos, con todo lo que tenemos, formar parte del equipo, informar también, tanto son como el medio, ¿no? De tanto para la escuela y que si la terapia y así, entonces ayudan mucho en esa parte y el practicar, ¿no? Y en la parte terapéutica, pues bueno, el desarrollar estas habilidades y colaborar en el desarrollo del niño, brindar toda la formación que se necesita tanto para maestros, para papás, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas es unificar y hacer este equipo, ¿no? ¡Cállate! Muchas gracias, Ana. Edel, ¿te gustaría continuar? Sí, claro que sí. Gracias. Pues mira, ¿qué creemos que debemos como instituciones o como los diferentes sectores, ¿no? Que se relacionan? Como bien decía Solinda, es una mesa de probablemente más de 4 patas, en ese caso, ¿no? O sea, con muchos apoyos. Pero evidentemente yo creo que lo primero que debemos en este sentido es mejorar nuestra formación profesional dentro de las universidades. La mayoría de nuestros maestros están saliendo de las universidades sin saber nada sobre estos temas y sin tener recursos, incluso a veces para enfocarse en la enseñanza de este tipo de alumnos. Si no formamos a los maestros, en quienes además confiamos la formación de nuestros niños con una condición de este tipo, pues evidentemente no tendremos mucho éxito, ¿no? Y luego, después de formar al maestro, evidentemente tenemos que también partir de analizar cómo nuestros programas educativos son o corresponden de cierta manera a las necesidades, ¿no? Lo mismo nos encontramos con un programa educativo sobrecargado, por ejemplo, de materias, de un grupo muy gigantesco de cosas por aprender que no se centra, por ejemplo, en los aprendizajes significativos o en los aprendizajes para la vida, que no genera, por ejemplo, a veces aprendizajes más humanos, que es lo que realmente tendríamos que analizar. Y evidentemente, pues eso genera mucha diferencia y eso genera también como mucha disparidad, ¿no? Cuando de pronto llegas a un colegio donde tienes 3 idiomas y 9 materias y muchas matemáticas en segundo, cosas por el estilo, de pronto la familia dice, no, pues mi niño no compite, ¿no? Y como no compite, pues entonces tengo maestras hombres, tengo todo un grupo de cosas, porque el programa puede ser también muy competitivo en algunas ocasiones. Entonces, eso es algo que también, o sea, cuando decías, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros? Pues evidentemente ese tipo de cosas. Yo creo que también la escuela tiene la responsabilidad de formar a sus padres de familia, no desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de la inclusión. O sea, esto es algo que queda en tierra de nadie. Ahorita justo antes de empezar les decía yo, ¿no? Es una plática donde de pronto podríamos tener muchas familias de niños que tienen condiciones de este tipo, pero a mí cuando me gusta a lo mejor más este tipo de escenarios es cuando tenemos justamente a las familias que no tienen una situación de este tipo y que quieren enterarse, que quieren saber, ¿no? Creo que la escuela tiene también la responsabilidad de formar a estas familias. O sea, de hacer que una familia que tiene un niño, vamos a llamarle neurotípico, en oposición al concepto de neurodiversidad, que realmente lo ideal es que el concepto de neurodiversidad excluya
a la tipicidad y que decidamos que todos somos así, ¿no? En ese sentido. Pero si fuera el caso, tener que formar también a estas personas, evidentemente, y por supuesto, organizar los programas. Como bien decía, alguien tiene que ser la cabeza de toda esta situación y desde la perspectiva educativa debería ser la escuela, quien jale a lo que los terapeutas hacemos. Los terapeutas tenemos que trabajar para el colegio y tenemos que trabajar para la familia. No podemos trabajar por nuestra parte separados de ustedes y tampoco sustituir el papel de la escuela, que es lo que muchas veces hacemos desafortunadamente. O sea, el niño no puede aprender matemáticas en el colegio, entonces se lo enseño yo en la terapia de manera individual. Y eso evidentemente no está bien, porque le quito el rol a la maestra y además dejo de hacer mi rol, que es el de realmente mejorar los procesos, vamos a llamarle psicológicos del niño, ¿no? En ese caso. Pero bueno, ya porque me estoy pasando de tiempo. Muchas gracias, Edel. Adelante, Viviana. Ok, bueno, yo lo separé de esta manera. En el caso de las instituciones y maestros, te diría que como principio básico sería humanizarse más y tener voluntad. A partir de ahí, para mí arranca todo y lo traduzco de esta manera. Instituciones y maestros con voluntad dejan de ver a nuestros hijos como una carga. Dejan de ver a nuestros hijos como alguien que te pide chamba extra, como alguien que te pide que cambies lo que llevas 374 años repitiendo. Es capacitarse, es actualizarse a la realidad que estamos viviendo. De la misma forma en la que sabemos que hay colegios que compiten por a ver quién tiene las mejores instalaciones, quién es más innovador, quién educa con la tecnología de punta. Ojalá viéramos colegios que se pelean por ver quién es el más humano y que verdaderamente se enfoquen todos en cumplir la función textual, educar. No hay letras chiquitas, no hay apartados escondidos, ¿sí? En el caso de los padres de familia, creo que sería como empujar, levantar la mano, buscar opciones, pero sobre todo no conformarse. Porque creo que cuando hacemos esto, de alguna otra manera simplemente estamos perpetuando lo que hoy por hoy no nos gusta. Y creo que también a los papás nos toca educar e informar a nuestros hijos. Te toque un caso o no te toque, no le dejes el paquete a alguien más. Es un tema que estamos viviendo todos y que tu hijo también lo va a tener compañeros y demás. Entonces a ti como papá también te toca decirle, oye mi amor, no es un, mira, no voltees, es diferente. O sea, no pasa nada, me explico, verlo con esta naturalidad. Y en el caso de los terapeutas, no solo se trata de realizar la función como tal, de dar el servicio como tal. Yo hablo desde la fortuna que he tenido, y aquí está Ani, y ya vi que Cristi está. Son personas que han formado parte y forman parte de la vida de Mariano. No nada más es esta parte de trabajar con vocación, sino es sumar a la vida de esa persona. Y sobre todo las familias que comparten este camino como yo, no me van a dejar mentir cuando les digo que estamos ávidos de sentir que alguien vibra en la misma sintonía que tú, que alguien te entiende y que alguien va a estar contigo para afrontar las batallas que se van a venir. Básicamente sería eso. Muchas gracias, Vivi. Muchísimas gracias a todos. Creo que todos desde su punto de vista nos comparten cosas muy valiosas. Voy a hacer un pequeño resumen, lo que nos decían, pues, ¿qué es lo que le corresponde hacer a cada uno? Pues creo que como primer punto, tener, como dice Vivi, esta voluntad de querer conectar con la otra persona que es diferente a mí, que para eso necesito estar informado y formado, que desde el rol que me corresponde como institución educativa, hacer equipo, como padre, como terapeuta, como institución, cada uno desde la trinchera que le corresponde, pero sumando para hacer un mismo equipo. Como escuela, esta parte de revisar los planes, de capacitar tanto a los maestros como a los papás, de dar un seguimiento, de revisar, como decía Edel, los aprendizajes más significativos y centrarnos en ellos. También como compartía Mili desde la parte de maestra, el poder utilizar diferentes estrategias y tener la apertura junto con la institución de poder hacer adecuaciones y cambios que a lo mejor implican pues cambiar algo de tu rutina, pero que eso va a ayudar a no solo a un niño, a muchos niños.
esta parte que también comentaba Ana de hacer el trabajo y encontrar la diferencia de cada niño, la unicidad de cada persona, como este derecho, como lo compartía, porque independientemente de un diagnóstico o no, pues cada persona es un mundo. Entonces, conocerla en realidad y dar este seguimiento. Y, pues bueno, como decía Vivi, muy bien lo resumía, pues realmente dedicarnos a la tarea de educar desde cada quien, desde donde nos corresponde. Muchas gracias a todos por sus aportaciones. Vamos a pasar a la tercera pregunta. Desde su experiencia, ¿cuáles son los mayores retos que existen para atender a las personas neurodiversas? Ana, si nos ayudas. Pues creo que uno de los principales retos o mayores retos es quitar estas ideas erróneas que tenemos en ocasiones, o los mitos que existen, o las creencias erróneas que puede haber en cuanto a las personas neurodiversas, ¿no? Creo que ha sido los mayores retos con los que yo me he topado. Y también me he topado mucho con esta parte de poder trabajar como en colaboración, ¿no? O sea, todos, la idea que vemos es trabajar por que el chiquito siga avanzando y que tenga este aprendizaje que le va a ayudar a lo largo de toda su vida. O sea, entonces, creo que el mayor reto que me he topado en atender a chiquitos o a personas con neurodiversidad es esto, y en sí también en la parte donde la colaboración no se da en las vías esperadas, ¿no? Entonces te topas con instituciones donde no hay esta voluntad, como mencionaba Vivi, para poder colaborar, para poder hacer que funcione, para poder ver cómo sí, o sea, cómo le vamos a hacer para que sí pueda él a lo largo o ella a lo largo de su vida tener ese aprendizaje significativo y que le va a perdurar, no tanto en que si sabe el número o lo que sea, ¿no? Sino que va a ser lo que le va a servir para el resto de su vida. Entonces siento que esa parte de la colaboración con instituciones ha sido de la parte que he visto yo como más reto. Sí, en ocasiones también me ha tocado con las familias platicarlo, ¿no? Y este tema de cuando van a entrar a las escuelas, cuando van a dar el brinco de entrar a una institución educativa o a un colegio, es algo que les preocupa, ¿no? En ocasiones, inclusive todos como papás hemos pasado por esta parte, ¿no? De vamos a entrar a la escuela, lo que sea, y entonces te preocupa hasta cierto punto de si van a admitir o no a tu chiquito, ¿no? Y entonces los papás que tienen algún niño que tiene alguna parte de alguna condición, llámese neurodiversidad, tiene algún autismo, déficit de atención, lo que sea, viven esta parte como de angustia, ¿no? Porque no sabemos si el colegio, que si lo va a aceptar y que no sé qué. Entonces ha sido de los mayores retos que he tenido en cuanto a acompañarlos en este proceso, que al final ha habido muchos éxitos, pero sí ha sido esta parte de reto desde mi trinchera. Y sobre todo esta parte, ¿no? El poder transmitir, transmitir la parte donde hay cosas tan erróneas allá afuera de información, y que realmente sepan lo que sí es y cómo llevar a cabo las intervenciones, etcétera, y cómo trabajar con ellos y cómo socializar con ellos, cómo jugar, o sea, es como cualquier otro chiquito, ¿no? Entonces, sí ha sido de los mayores retos que he tenido en mi experiencia, pero creo que se han ido superando, creo que cada vez ha ido mayor información, todavía hay mucho camino por recorrer, pero bueno, ha sido de las áreas que más tengo como reto por ahí. Muchas gracias, Ana. Mili, te escuchamos. Yeah. Sí, en mi caso, en cuanto a mi experiencia, yo creo que el reto más importante que me he topado ha sido la falta de información por parte de los maestros, la psicóloga, la directora, la coordinadora, que al no tener ciertos como conocimientos de las necesidades que tiene en este caso Mariano,
bueno, pues llegan a suceder situaciones como, ahorita voy a volver a ejemplificar, en el colegio tienen estos como simulacros de incendio. Entonces, en el momento en el que se nos presentó el primer simulacro, pues sonó una alarma y nos bajamos. Pero, por ejemplo, en el caso de Mariano, ahí yo aprendí junto con el colegio que a él estos sonidos muy fuertes lo asustaban mucho y lo llevaban a un punto en el que él empezaba como a ciclarse en lo mismo. Estaba como en alerta total. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que tú tienes esa información extra, de ese pedacito extra de información de este niño en particular, entonces ya el siguiente paso es un aviso. Ya me avisan si va a haber algún simulacro, le avisan a Vivi también, y se toma la decisión de sacar a Mariano en ese momento del colegio y luego regresamos. ¿Por qué se hace así? Porque al final él ya entendió, o sea, sí sabe el objetivo del simulacro, que es del salón nos salimos y nos vamos al patio. Entonces, si ese objetivo es el que se tiene como tal y ya está logrado, no hay necesidad de estárselo repitiendo y repitiendo si es algo que a él le cuesta mucho. Entonces, eso por un lado. Y también me doy cuenta que este miedo o esta inseguridad de no saber cómo acercarse a Mariano o no saber cómo hacer como engagement o bueno, canal, un vínculo con él, los maestros tienden a alejarse. Y no con una mala intención, sino otra vez porque no saben cómo. Entonces es donde otra vez entra mi papel y es como buscar hacer ese vínculo que desde un inicio Ani me había comentado que era importante, es hacer un puente entre el maestro y el alumno, para que también ellos se sientan capaces y que la comunicación en este caso sea unilateral y yo ya quede más como apoyo. Pero bueno, sí, creo que eso es el reto más importante, que ha sido la falta de información / conocimiento que yo he ido aprendiendo junto con Mariano y el colegio de la mano. Muchas gracias, Vivi. Ahí está. Bueno, como mamá, definitivamente y sin pensarle tanto, luchar todos los días con la ignorancia. Y como dijo Mili, con la falta de información, que entiendo perfecto que en la mayor parte de las ocasiones no es malintencionada. Sin embargo, sí es triste un poquito encontrarme, sobre todo también con la falta de empatía. O sea, darme cuenta que como mundo caminamos como caballitos, o sea, en nuestra propia burbuja, con nuestras propias preocupaciones, con nuestros propios problemas y la falta de empatía pues está a la orden del día. Y esto parte todos los días con un mundo que le niega a dar la oportunidad a alguien por el simple hecho de existir. La indiferencia de la gente condena a millones de personas a una vida así de chiquita, sin oportunidades, sin posibilidades. No tendría que ser un vía crucis encontrar algo para tu hijo, una escuela, quién le corte el pelo, quién le tome una foto, ¿me explico? Debería de estar como mucho más abierto, pero el común denominador sigue siendo eso, es la ignorancia, pero también volvemos al punto anterior, es el querer hacerlo, es el querer saber, es el abrirte, el olvidarte y abrir la ventana de tu burbujita tantito y darte cuenta que afuera pues hay un mundo diferente. Perdón, muchas gracias, Vivi. Edel. Retos. Bueno, mira, yo creo que los retos, el reto, en mi opinión, creo que estamos hablando de opiniones personales, en este caso todos, ¿no? En este panel. En mi opinión personal, yo creo que el reto más importante que tenemos en estos momentos es la detección. El tema de que seamos capaces, vamos a llamarle clínica, neurológicamente, psicológica o educativamente, de detectar de una manera lo más temprana posible las necesidades de estos chicos y una vez que las detectes, que las atiendas bien. Mientras mejores niveles de competencias logren, menos dificultades de las que estamos viendo vamos a tener que enfrentar o de aquellas de las que estamos hablando justamente en estos momentos vamos a tener que enfrentar, ¿no? Y sabemos hoy por hoy, y lo ha demostrado la experiencia totalmente,
un porcentaje increíblemente alto, 80 hasta el 90% de los chicos detectados a tiempos y atendidos adecuadamente, logran niveles muy funcionales de desarrollo en términos de todas las áreas de competencia que les permiten no solamente la inclusión, sino la participación. O sea, nos falta mucho. Estamos viviendo en una sociedad donde hablamos de un colegio que es todavía kinder, ya entrando a la primaria, ¿no? En el caso de DOCED, y obviamente no estamos hablando de qué nos está pasando en las universidades, ¿no? O sea, ahorita, considerando varios de los niños de los que podríamos estar comentando acá, ¿cuántos van a llegar a la preparatoria? ¿Cuántos van a llegar a la universidad? ¿Cuántos van a tener un empleo? En un México, por ejemplo, donde las personas con discapacidad que logran trabajar, que son aproximadamente el 40% de ellas, por ejemplo, ganan el 30% menos en las mismas plazas de lo que gana una persona sin una condición de este tipo en ese mismo empleo. O sea, si ves, imagínate cómo transformar todo este mundo de la vida adulta cuando realmente estos niños nos están pasando por delante ahorita, con 2 años, con 3 años, con 4 años, y nos tardamos en verlos, nos tardamos en intervenir, nos tardamos en hacer un proceso de enseñanza verdaderamente adecuado para ellos. Entonces, yo sí creo que el reto más importante que tenemos es detección temprana, detección oportuna y atención adecuada. Es más simple detectarlos si no los atiendo bien. Esa es la realidad. Si no los atiendo bien, desde la escuela, desde la terapia, desde la familia, desde cualquiera de los escenarios, desde la neurología, como bien mencionaba ahorita Aida, evidentemente es desde donde tiene que hacerse todo este enfoque. Digo, en mi opinión, creo que es el reto más importante que tenemos como país, como escenario en estos momentos. Muchas gracias, Edel. Y pues bueno, para resumir un poquito esta pregunta, desde la experiencia, ¿cuáles son los mayores retos que existen para atender a las personas neurodiversas? Pues como nos comentaba Ana, ¿no? En primera parte, pues quitar ideas erróneas o los mitos, o sea, esta parte de informarnos y formarnos, y formar a los demás también y compartirlo, porque una vez que tú aprendes y tú conoces y tú te informas y tú te quedas con eso, es muy poco probable que se enriquezca una sociedad. Por eso todo lo que nosotros aprendemos y nos informamos, tratamos también de compartirlo, ¿no? Y así debería de ser para crecer como en esta comunidad informada. Y definitivamente pues este proceso con la familia, ¿no? De acompañarlos y tanto en las instituciones como, híjole, ¿a qué terapia le conviene más? Y como también decía Viviana, ¿no? O sea, actividades tan cotidianas de a dónde le voy y le corto el pelo, y alguien que sea lo suficientemente empático para entender que hay necesidades sensoriales que hay que tomar en cuenta al momento de cortar el cabello o al momento de cortar las uñas o al momento de bañarlo, ¿no? O sea, son necesidades que, como dice Edel, ¿no? Si las detectamos desde mucho antes o con mucho tiempo de anticipación, pues podemos también intervenir. Y yo creo que también esta parte de la detección va muy de la mano con lo que platicaban tanto Mili como Viviana, de abrirnos, ¿no? Y de ser empáticos, porque si nosotros nos cegamos y queremos hacer a un lado estas diferencias, pues pueden ser contraproducentes después, ¿no? Entonces, como abrirnos a que existen diferencias y que los niños tienen muchas herramientas diferentes de aprendizaje y de vivir en su cotidianidad. Entonces, a nosotros nos toca, como dicen, identificarlas, y si hay algo que le esté obstaculizando, pues también ver cómo nosotros podemos adaptar, ¿no? Esa parte del entorno y también adaptarnos a la familia y que la familia pueda adaptarse también, pues a la escuela, a los terapeutas y hacer este equipo, ¿no? Muchas gracias, panelistas, por contestar esta pregunta. Y pues bueno, la siguiente y última pregunta para cerrar es, desde tu perspectiva, ¿qué propuestas ayudarían a tener una sociedad más inclusiva en la ciudad de Monterrey? Y empezamos con Viviana. Listo. Ahí está. Bueno, pensando en esta pregunta, creo que lo primero para mí sería el que los niños desde los grados más chiquitos, no sé si es maternal o como le quieran poner, puedan vivir esta experiencia. O sea, les den la oportunidad de empezar a caminar en un mundo así. De esta manera yo sí he podido comprobar, y eso lo digo por experiencia propia, que las telarañas mentales no las traemos de fábrica.
O sea, esas han sido con los años. Los niños no las traen. Es de verdad, incluso he hecho la prueba con el cuate de Mariano. Hay cosas que ni siquiera ven. Los prejuicios se nos van colgando con los años, literalmente. Entonces, para mí, yo creo que la principal propuesta como sociedad es esa. Es abrámonos a esta parte vivencial desde lo más chiquito. Hay una frase que en el mes de abril suena mucho, y perdón si no digo el autor porque no me lo sé, pero me gusta, y dice, si enseñamos a los niños a ver la diversidad como algo normal, no sería necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Literal, amén. Entonces, para mí es como funciona, ¿me explico? Y definitivamente difusión de iniciativas como estas que se agradecen desde el alma, promover todo aquello que difunda este término. Me quedaba pensando y digo, a veces le damos tanto foco, tiempo y espacio a cosas tan vacías. Vamos a poner un Instagram y dale, me explico todo lo que se ve ahí. Y a veces es tan banal, tan vacío, que creo que precisamente hablar de estos temas tiene que hacer un eco importante. Yo lo veo literal como si fuera una ola. O sea, es decir, de ahorita de los 40 participantes que están, si uno se lleva algo, estamos de gane, porque literal es como un efecto de ola. No nada más es el pico más alto donde adquieres la información, sino es después qué vas a hacer con él, cómo se esparce la información que escuchaste, con qué te quedaste. Para mí creo que sería lo más básico. Muchas gracias, Viviana. Edel, adelante. Ok, pues mira, la pregunta dice Monterrey, yo voy a decir Nuevo León, ¿verdad? Claro. Digo, porque yo no soy de aquí. La verdad es que yo no soy de aquí, no soy de Nuevo León, no soy de México tampoco, en realidad, pero me siento muy mexicano y honestamente estoy fascinado con mi vida en Nuevo León, que no tengo tantos años viviendo acá. Realmente estuve la mayor parte de mi tiempo en México, lo viví en Querétaro. Y a mí me gusta mucho la forma de vivir del norte, la forma de vivir de los regios. Y la verdad es que yo no creo que sea una sociedad ni tan segregacionista, ni tan excluyente. Yo creo que es una sociedad que requiere formación. Creo que es una sociedad que requiere información. Y si a mí me dijeran qué propondrías hacer por Monterrey y por Nuevo León en términos de la diversidad o en términos de todo este tema de la convivencia más que de la inclusión, pues evidentemente sería la promoción de información, sería la divulgación de información, porque creo que la mayor parte de la gente, no me he encontrado una sola persona que reaccione negativamente a nada inherente a mi trabajo, en ninguno de los círculos en los que me muevo. O sea, lo mismo voy a jugar tenis, que voy a la bicicleta, que hago muchas cosas más allá de mi trabajo, y en ningún momento encuentro este rechazo social, por ejemplo. No me pasa con mis niños en sus escuelas a las que voy a veces también para reunirme, no me pasa con los padres de los otros niños. Entonces creo que es una sociedad realmente en positivo, pero con necesidades de formación, definitivamente con necesidades de información y de formarse para tener una actitud, yo creo que mucho más eficiente con respecto a este tema, ¿no? Pero la actitud creo que ya es positiva y creo que en términos de México realmente vamos adelante en ese sentido. Muchas gracias, Edel. Mili, adelante. Sí, bueno, aquí concuerdo con Edel en cuanto a la difusión de información. Eso sería como para mí lo más importante. Tanto como experiencia propia como lo que me ha tocado vivir en mi trabajo, sí. La falta de información, aunque como decía Viviana, no es malintencionado, o sea, no es que no lo quieran, simplemente no han obtenido ese conocimiento o ese acceso a la información, cambia mucho y abre mucho la perspectiva y también, como yo lo llegué a decir, abre un mundo de posibilidades. En el momento en el que tú tienes la información, tú te sientes capaz y seguro ante una situación, ¿no? Y creo que talleres o paneles como este o un San Pedro de Pinta que, bueno, ahorita por pandemia no se está llevando a cabo, pero año con año tenían un domingo azul en el que un camellón de calzada, todos íbamos de azul, y cada espacio había como información o había juegos tanto sensoriales como más físicos, y esto era
cuando vas a lugares o espacios como este y que tú estás dentro de lo mismo, por así decirlo, o sea, que mi trabajo involucra el autismo y luego vas a un día dedicado, por así decirlo, al tema, sientes como una satisfacción y te da gusto ver personas que a lo mejor no van vestidas de azul porque ellos no sabían de ese código de vestimenta o de la celebración o concienciación que se va a hacer ese día en especial, pero se van empapando. Si les llama algo la atención, ya tienen algo que ver, tienen un juego, tienen pues al final información. Entonces yo creo que si se promueve más esta información, la difusión, perdón, de información, aunado va a venir la empatía. Y si llega la empatía, pues luego viene el involucramiento. Y así se va a ir cada vez aumentando y creo que va a estar, siempre va a estar mejor una sociedad informada, empática, incluyente, que una desinformada, no empática y no incluyente. Muchas gracias, Mili, por tu respuesta. Ana, para concluir. Pues básicamente lo mismo, ¿no? Yo tenía por acá la idea escrita de si es la información, la formación, como lo tenía en palabritas, ¿no? Si lo queremos resumir, es la información, la formación, la aceptación y la empatía, ¿no? Que es parte de lo que hemos estado hablando ahorita en cuanto a también pensar un poco fuera de nuestra caja cuadrada, ¿no? Entonces ver esta parte del otro y empezando la formación desde los niños o desde la familia dentro del mismo núcleo familiar, ¿no? O sea, la formación obviamente es compartida a veces con la escuela en ciertos aspectos, pero la formación viene también mucho desde la casa. Entonces, ¿cómo vamos nosotros formando a nuestras familias sobre esta parte de la inclusión? ¿Cómo lo transmites? Digo, yo tengo mis niños y lo vivo cuando comparten o cuando están o cuando van a Muscalti y están conviviendo con otros niños, ellos no, como dice Vivi, no notan algo en particular, ¿no? Porque ellos lo viven en su día a día, ellos platican, juegan, e incluso pueden llegar a preguntar como cualquier otro niño una duda, ¿no? De que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y como información, o sea, por eso creo que es bien importante la parte de la información, la formación, la empatía y la aceptación, porque es mucha parte de la base o del núcleo que se puede pues tener más sólido esa parte para poder ayudar a tener una sociedad más inclusiva, ¿no? Que puedan saber de qué se trata y que puedan obviamente difundir más. Y pues igual se agradece mucho que cada vez, en mi experiencia, lo que llevo yo de años recorridos, que no son muchos, a lo mejor he visto como cada vez, año con año, se va sumando. Entonces, concuerdo también con Edel en que vamos por buen camino, o sea, todavía nos queda mucha chamba, sí, pero vamos sumando, o sea, cada año yo sé que hay más gente, más personas involucradas, pero sí que es no parar, ¿no? O sea, no parar hasta que todos sepamos, hasta que todos podamos aportar, hasta que todos podamos, hasta que todos podamos realmente estar como enterados de esta parte y aportar también, ¿no? Ser empáticos en esta parte. Muchísimas gracias a todos. Pues en pocas palabras, ¿qué podemos hacer como Ciudad de Monterrey? Y es una invitación para todos los que estamos ahorita aquí en este panel, es pues informarnos, formarnos, para de ahí poder también ser más empáticos, para poder involucrarnos y como decía Vivi, pues desde pequeñitos, ahorita de adultos, pues a lo mejor nos toca desaprender para aprender muchas cosas y acompañar a nuestros hijos, como decía Vivi, para que poco a poco pues se vaya viendo como una forma más que de inclusión, sino de convivencia, sabiendo que todos somos diferentes, que todos necesitamos y tenemos en nuestro interior cosas diferentes y eso precisamente es lo que nos enriquece. Como decía también Dale ahí por ahí al principio, no verlo como deficiencia, sino como esta diferencia que nos hace más fuertes a todos. Pues bueno, muchas gracias a todos nuestros panelistas. Ahorita vamos a abrir un espacio para preguntas. Pueden
escribirlas por aquí por el chat y vamos dando la palabra a los panelistas para contestarlas. También si quieren dirigirla a alguien en específico, lo pueden hacer a través del chat. O saben que igual podemos hacerlo de micrófono abierto, igual sí, más fácil para escucharlos también, o si alguien quiere hacer algún comentario, adelante, pueden abrir su micrófono. Todavía están procesando toda la información. Y no necesariamente tiene que ser pregunta, pueden aportar algo también que ustedes crean, que ustedes piensan, si quieren contestar alguna de las preguntas que hicimos también, dar su opinión, lo que gusten. Yo quiero, bueno, yo soy mamá de una niña de inclusión, soy la mamá de Balbina de Kinder 3. Pues quiero primero que nada agradecer a Docet por todo el apoyo que nos han dado, porque al final del día, desde el día 1 que llegamos ahí, pues pusimos las cartas sobre la mesa y contamos cuál era la situación de Balbina, y todos se han sumado en este tiempo, en este recorrido a nuestro barco. Yo siempre les he dicho que somos un equipo, tanto la escuela como nosotros como familia y los terapeutas. Aquí están varios de sus terapeutas y pues digo, qué padre que cada vez hay más información. Vivimos, pues desgraciadamente es un camino muy difícil. Digo, lo hablo como mamá de una niña de inclusión. Pues sí hay muchos casos de que te cierran muchos lados las puertas. Nosotros tocamos muchos colegios y pues no sé si sea miedo, falta de información, y yo siempre he creído que lo más importante es hablar con la verdad. Siempre, pues dijimos las cosas tal cual, llevábamos cartas de neurólogos, por la edad pues no teníamos un diagnóstico, pero pues sabíamos que algo estaba mal no mal, sino algo era diferente en el desarrollo de nuestra hija. Y pues me tocó que la veían 10 minutos y ya querían, pues no les daban la oportunidad de conocerla. Y pues yo creo también eso, lo que dijo Viviana, de que si inculcamos a nuestra comunidad, a nuestros niños, a pues empezar a convivir con estos niños desde un inicio, pues no tendremos que hablar de inclusión, sino de convivencia. Y pues qué padre que todos los niños al final del día, en nuestro caminar, por ejemplo, me encanta que las maestras siempre han hecho ese, pues digo, de esa parte de involucrar a los niños, o sea, de que, por ejemplo, ¿por qué Balbina no habla? Porque ella está aprendiendo. Entonces, pues todos siempre han tenido esa parte de como de querer involucrarse con ella, de apoyarla, de empujarla, de hacer tipo, pues que sea más fácil el camino. Y pues más que todo es un agradecimiento para todos y pues es todo. Muchas gracias, Ceci. ¿Alguien más que quiera compartir un comentario o algo que no habían a lo mejor pensado hoy y como decían por ahí, pues hoy resonó en su corazón algo de lo que hemos platicado? Si quieren podemos poner en el chat o pongan en una como idea general qué se llevan, cómo se van hoy, qué se llevan de esta plática, ya sea lo que sea. A lo mejor, oye, yo ni siquiera había escuchado el término neurodiversidad, oye, pues yo me voy más empática o yo me siento un poco más informada o me despertó esta iniciativa de querer investigar más del tema, algo que con lo que se lleven. Si gustan compartirlo ahí en el chat y vamos leyendo. Dalia, hola a todas, buenas tardes. Hola, Lidi. Llegué tarde, quería llegar temprano a la reunión, espero, ya vi que la están grabando para verla después. Nosotros como familia nuclear no tenemos un caso de neurodiversidad, ¿verdad? De algo que así esté, pero uno de mis grandes amores chiquitos, sí. Entonces, en casa lo vivimos
pues como familia, tipo igual de que es algo diferente que no tiene por qué ser diferente tal cual el trato y demás. Estoy yo sumamente contenta de que yo no había visto que hubiera así como una semana de la neurodiversidad y que la haya en DOCET y que mis hijas y nosotros como familia podamos ser parte de, lo agradezco bastante. O sea, este tipo de cosas hacen que me enamore más de DOCET, porque al fin del día esto es el mundo real. O sea, esto es el mundo real y esto es lo que vivimos. Entonces, si nuestros hijos, en lugar de restar, pueden sumar, pues qué padre que sean sus compañeros y que puedan ayudar a que esté mejor y a que seamos realmente una comunidad completa. Entonces, pues nada, felicidades a DOCET y gracias por incluirnos. Muchas gracias, Lili. Por aquí hay una pregunta en el chat de Gabriela. Dice, yo tengo una pregunta hacia los papás que tienen un hijo con un diagnóstico. ¿Qué es algo que les hubiera ayudado a escuchar o alguna acción que sus familiares o amigos pudieran hacer? Pues por ahí, Vivi, no sé si quieres tú contestar. Ahí estoy. Bueno, yo creo que definitivamente me hubiera ahorrado muchos días de angustia el que alguien se hubiera acercado precisamente a verlo con esta naturalidad. O sea, el decir, ok, el camino va a tener sus encontrones y sus bajadotas, pero pues al final yo me acuerdo mucho cuando ya tenía el diagnóstico de Mariano. Llorando le dije a mi mamá, le dije, tengo mucho miedo que allá afuera alguien lo lastime. Y sonrió y me dice, mi amor, ese miedo lo tenemos todas las mamás. Entonces, precisamente igual, o sea, es quitarte esa parte y darte cuenta de eso, o sea, de que, ok, es un tema, te va a costar, te va a demandar que hagas otro tipo de cosas, pero no pasa nada, no pasa nada. Y yo creo que otra cosa, y lo platiqué con Ana hace no mucho, que me invitó a platicar en el Instagram de Moscalti, que esto, si me están escuchando, la gente que me vaya a escuchar, a las mamás, sería un cuídate tú. No te olvides de ti. No te abandones, porque tu hijo y tu familia te va a necesitar bien. Entonces, no pasa nada. Un pasito a la vez, una cosa a la vez. Abruma demasiada información. Si te metes a investigar, de repente te sientes tan llena pero una cosa a la vez, ir identificando, ir trabajando, ir aprendiendo de la mano, date chance, nadie te está pidiendo que lo sepas todo, date chance de caminar junto con él y de ir descubriendo. Creo que sería eso. Muchas gracias, Viviana. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario ya para ir cerrando. Yo, al igual que Susi, nada más quería agradecer a DOCET. En mi caso, yo soy hermana de bueno, es mi hermano mayor, es 5 años mayor que yo, tiene diagnóstico de autismo, y sí he notado el camino que se ha abierto en Monterrey. Hay un poquito más de apertura en los colegios. A mi hermano no le tocó, a mi mamá no le tocó, entonces había muy poca información, era un tabú. Fue un camino muy difícil, aún lo es. Y ahorita, bueno, mi chiquito sí tuvo ahí algunas cuestiones que se me hacían un poco extrañas, entonces acudí con Eden, que también le agradezco mucho, y no tiene un diagnóstico como tal. Mi chiquito es hermoso y fabuloso, y nada más con algunas terapias se logró estar, pues bueno, ser el niño maravilloso que es, ¿no? Y que hace todo y es feliz y todo. Y mucho de eso también se lo debo al equipo que formamos, tanto padres de familia como escuela, como terapeuta. Entonces sí creo que es muy importante que se difunda esta información, y agradezco, al igual que muchos papás, que hagan esto, porque es algo que realmente se necesita.
y que veo el avance y es algo que se me hace maravilloso. Entonces, nada más lo quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Encantados. ¿Alguien más como último comentario? Aida. Yo, gracias. Pues primero que nada agradecerles a todos, excelente plática. Y yo algo que también quisiera compartir en esta experiencia, mi hijo también aún no tiene un diagnóstico. Hay varios que te vas con todo, pero también como sociedad y compartir lo que me hubiera gustado que hubiera más papás, es que no podemos como papás y familias también ya etiquetar a un niño, porque muchas veces te topas de que, ay, es que está cegada, es que no quieren darse cuenta, es que está chiflado, es que los papás lo quieren negar. Por supuesto que como familia jamás lo vas a negar si lo ves diario. ¿Es difícil? Sí, pero para llegar a un diagnóstico hay que pasar por muchos procesos. Entonces, algo que creo que también que debemos de trabajar como sociedad y que ojalá en esta semana de neurodiversidad, es eso, o sea, tú como tu familia, pues tienes al niño a lo mejor al enojón, al contento, al que no, al que sí, no sé, pero no podemos nosotros como tu compañera, o sea, mamá de un compañerito, etiquetar de entrada, porque de por sí es difícil como papá dejar a tu hijo en un mundo, no es que nos avergoncemos o estemos cegados o negados, es soltarlos en nuestra creencia de su burbuja, pero aparte la etiqueta, pero aparte el ser señalados, no nada más al niño, sino también a la familia. Entonces, Docet, yo les agradezco mucho porque trabajan mucho en eso, trabajan mucho la empatía, también a todos los psicólogos que están ahí, con los que me ha tocado estar con Mauricio, y más que nada eso, o sea, agregar y trabajar en el que el día a día todos debemos ser empáticos, con neurodiversidad o no, al final de cuentas todos pertenecemos. Entonces, si queremos estar en un mundo empático, donde la gente se respete, donde no te dejes llevar por comentarios, porque alguien dijo, no lo comentes ni lo hagas más grande, porque una familia está luchando o estamos luchando para seguir, porque a veces un niño, en lugar de estar en una piñata, está en una terapia. Y eso a veces es muy difícil, ¿no? Entonces, la empatía primero que nada, y creo que Docet lo hace muy bien junto con sus maestros. Entonces, agradecerles y compartirles esto que a veces como familia también se vive. Muchísimas gracias, Aida. Muy bien, pues bueno, ya para ir cerrando, para cerrar puntualitos y no quitarles más tiempo, digo, si estuviéramos en presencial, pues daríamos un diplomita de participación o una constancia de participación, pero como no estamos, pues se las vamos a dar así medio virtual, y ya que los veamos. Se las hacemos llegar. Pero bueno, pues les agradecemos mucho a Viviana Valdés Casanova, a Edel López Aguiar, a Ana Isabel Lozano Novelo y a Miriam Alejandra Hernández Teviño, pues por su participación y por su aportación en este panel. La verdad es que yo creo que todos nos vamos con mucha información, muchas nuevas ideas, pero también yo creo que con un compromiso, ¿no? De compartir esta información a los demás, de hacer crecer en esta comunidad, pues simplemente comunidad, ya ni siquiera llamémosla inclusiva, ¿no? O sea, una comunidad informada, una comunidad que se preocupa y que se ocupa también por los demás. Me encantó también toda la parte de las perspectivas, ¿no? A veces, pues cuando tú estás, por ejemplo, en una institución educativa, pues muchas veces se complica ver, pues, qué es lo que está pasando al papá, ¿no? O cómo le está yendo al terapeuta en la terapia. Entonces, esta importancia de la comunicación, creo que lo tenemos como un pin, ¿no? De decir, bueno, tenemos que estar comunicados, tenemos que hacer equipo y como decían, entre más informados, pues más empáticos, más involucrados y más capaz te sientes también, ¿no? O sea, no nos debería dar miedo el tema de la neurodiversidad, porque en realidad ya todos somos neurodiversos, ¿no? Y pues bueno, ya para cerrar, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Entonces, pues bueno, les agradecemos mucho a todos por su tiempo. Antes de que se vayan, nada más nos tomamos una foto todos. Muchísimas gracias a todos por participar, y por ahí veo en el chat otras reflexiones. Hay una mamá que estaba diciendo en una academia para la familia, cuenten con ello.
Esto fue como apenas un pinino el inicio esta semana, pero vamos a ir pues teniendo más experiencias alrededor de este tema que pues nos incumbe a todos y que es parte de DOCET. Claro que sí, cuenten con ello. Mari Carmen, no sé si tú quieras agregar algo. Pues muy agradecida con los panelistas, admirándolas muchísimo, muy emocionada porque es nuestra primera vez y no la última, entonces estamos abriendo camino y sí, deseando que esto se permee y que haya muchas oportunidades, que en DOCET, claro, tenemos las puertas abiertas y los brazos abiertos para nuestros niños, pero que haya más y más colegios que cada vez se sumen a formarse e informarse, como nos lo dijeron nuestros panelistas, para dar unas mejores condiciones educativas a todos nuestros niños. Muchísimas gracias a todos. En el DOCET